Dios bendiga a todos los que nos están viendo por el medio del internet. Como siempre, a todos los que nos miran cada domingo, mis hermanos, la Iglesia Filadelfia les desea lo mejor, mis hermanos, ¿verdad? Y como siempre, les recomiendo que agarren su Biblia, mis hermanos, ¿verdad? Para que estén leyendo junto conmigo, para que vean que lo que se habla sale de la Biblia y no sale de mí, ¿verdad? Y así de esta manera me siguen con sus Biblias y pueden tomar el que quieran su cafecito, sus uvas a un lado, ¿verdad? Y puede estar viendo, ¿verdad? Para que aprendamos juntos, hermano, porque en realidad quien nos sabe todo es Dios, y nosotros, así seamos teólogos, así seamos doctores de la palabra, todos estamos aprendiendo y nadie es más que nadie. Gloria a Dios. Empecemos, mis hermanos. Para eso nos vamos a ir, mis hermanos, al libro de Jeremías, y vamos a estar viendo Jeremías, ¿verdad? Jeremías 13:1, ¿verdad? Y se va a titular, esta predicación, mis hermanos, se va a titular El alfarero, ¿verdad? Es una predicación simple, mis hermanos, pero es una predicación que nos incumbe a todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Y al que no es pueblo, ¿verdad? Porque a todos, mis hermanos. Así vamos a estar viendo, mis hermanos, Jeremías 13:1, ¿verdad? Vamos a ver, y que Dios llene mis bocas, y que Dios llene nuestros corazones, mis hermanos. Amén. Vámonos a Jeremías 13. Amén. Uno de los profetas que le dicen el profeta chillón, en la cual no se me hace bien, ¿verdad? No me gusta que le digan el profeta chillón, mis hermanos, porque en realidad si nosotros hayamos sufrido lo que él pasó, yo creo que también hayamos parecido la Llorona. Así es que no que llamarle el profeta chillón, más bien que llamarle el profeta de Dios, un profeta que Dios usó, mis hermanos, pero dejen de llamarle el profeta chillón, por favor. Dice así, mis hermanos, la palabra de Dios dice, ¿están ahí? En Jeremías 13:1 dice, así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mi segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Eufrates, o sea, al río, ¿verdad? Y escóndelo allá, en la hendidura de una peña. Dice el versículo 5, fui pues y lo escondí junto al Eufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Eufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Eufrates, hablando Jeremías, y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré pudrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén, este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para prostrarse ante ellos. Vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. En aquellos tiempos, mis hermanos, al profeta Jeremías, el Señor lo llamó como profeta. Claro que ser profeta, mis hermanos, no es nada fácil. Porque ser profeta es decir, el Señor dice así. Y ándale que si te encuentras que lo que hablaste no es de Dios, mis hermanos, prepárate. En aquellos tiempos a un falso profeta lo pueden apedrear, lo podían matar por estar blasfemando contra Dios. Pero resulta que Jeremías era un profeta, era genuino de Dios. Pero como en aquellos tiempos, como en ahorita también, mis hermanos, ¿verdad? Ahorita voy a explicar. El pueblo estaba en rebelión en el aspecto, ¿verdad? En cuestión de que llamarle de doctrina o de religión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pueblo se había rebelado a adorar a otros dioses. Estaban los dioses de los babilónicos y de los pueblos alrededores, mis hermanos. Y Dios se molestó y llama a Jeremías el profeta
¿verdad? Le dijo muchas cosas, por ahorita vamos a hablar de una de las cosas que le dijo Dios a Jeremías, ¿verdad? Donde le da un ejemplo y le dice que vaya y se compre un cinto y que vaya y lo esconda por donde estaba el río Eufrates, ahí entre unas peñas. Se supone que estaba el río ahí y había humedad a los alrededores, que la brisa y todo eso, ¿verdad? Pero resulta, mis hermanos, que después de unos días Dios le dice al profeta que vaya a agarrar el cinto, y aquel cinto se encuentra podrido, enlamado, ¿verdad? Esa es la tipología de nosotros los cristianos, ¿verdad? Que cuando andamos mal delante de Dios, ¿verdad? ¿Por qué, mis hermanos, andamos mal? Una cosa, dice, no, pues yo ya soy cristiano, no me tengo que preocupar. No, mi hermano, porque estás guardando maldad dentro de tu corazón, te vas a pudrir por dentro, te vas a enlamar. ¿Sí me entienden? Porque hay muchos cristianos que están enlamados y muchos se están pudriendo. Se están pudriendo por dentro, ¿de qué? De pecado. Y tú dirás, bueno, pero a mí Cristo ya me salvó, Cristo ya me perdonó, limpió mis pecados. Sí, pero tú con tu acción, con tus acciones, estás proclamando maldición a tu vida y te estás pudriendo. Ahora, ¿te lo puede demostrar? Pues vámonos al libro de los Éxodos, ¿verdad? Vámonos a Éxodos. Más que es Éxodo 5. Vamos a ver. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y vamos a mirar qué está pasando, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Dios. Vámonos a Éxodo, espérenme. Ahorita están en Éxodo 5, ¿verdad? Ok. Voy a leerles Éxodo 5, dice: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz, ¿verdad? Y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Quédense con eso que se leyó, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un hombre que se consideraba rey, y era rey de Egipto, ¿verdad? En la cuyo Dios eran dioses estuatas, ¿verdad? Eran dioses ajenos para el pueblo. Pero acá ya Jeremías está hablando, ¿verdad? Con lo que leímos, cómo Dios le pone el ejemplo de que vayas con aquel cinto, ¿verdad? Porque mucho pueblo de Dios se estaba volviendo a aquellos dioses egipcios, aquellos dioses babilónicos, ¿verdad? Y su alma, su cuerpo, todo se les estaba pudriendo. ¿Por qué? Porque Dios ya los estaba viendo podridos. Se estaban echando a perder. Y lo que se echa a perder, ¿qué dijo Jesús? Todo eso va al fuego y se quema, o sea, al infierno. ¿Sí me entienden? Pero entonces para entender mejor lo que Dios le dijo a Jeremías, vámonos a Éxodos 20, ¿verdad? Éxodos 20. Y vamos a leer el capítulo 1 en adelante. Estos versículos Dios me los está dando porque no los tengo en mi nota. Estos dos, así es que está buena la cosa, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, y habló Dios, ¿verdad? Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, ¿verdad? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Fíjate dónde lo sacó, que acabamos de leer. ¿A dónde quería ir el pueblo de Israel? ¿A dónde quería ir Moisés con el pueblo? Quería llevarlos a las afueras de Egipto, al desierto, para adorar al verdadero Dios. ¿Por qué? Porque los varios israelitas uno que otros estaban empezando a contaminar con los dioses egipcios. Como ahorita muchos cristianos en la actualidad se está contaminando con el mundo. Están idolatrando dioses desconocidos, dioses desconocidos que no tienen nada que ver con Dios, tales como el Dios carro, el Dios casa y el Dios mujer. Porque el Dios mujer deriva del Dios sexo y la mujer el Dios hombre. ¿Sí me entienden? Es lo que está pasando con la iglesia. La iglesia parece que como que se está repitiendo de ese ciclo de vida. Como vivían los egipcios, empezaron a hacer todo lo malo delante de Dios, empezaron a agarrar mujeres ajenas, claro, empezaron a hacer sexo con ellas, Dios se molestó, empezaron a buscar al Dios hombre y al Dios mujer. Dios no condenaba eso, Dios condenaba
que se fueran con mujeres que no eran de su pueblo. Y claro, aún con la mujer de tu pueblo, la mujer que creía en Jehová tenía prohibido cometerse con hombres si no estaba casada, y el hombre meterse con mujeres si no estaba casado, ¿verdad? Pero entonces, esos dioses siguen aquí, siguen en la iglesia, siguen. Por tanto, hermano, que los que me están oyendo, ¿cuántos no se han ido tras una mujer o la mujer tras un hombre y se olvidaron del Dios verdadero? Ya dejaron de ir a la iglesia, se fueron tras esa mujer. Quizás esa mujer lo llevó a las drogas, quizás esa mujer lo llevó directo a la muerte y dejó a su Dios. Uno de los hombres que cometió este error, pero a tiempo despertó, fue ¿cómo se llama Salomón? El rey Salomón. El rey Salomón era un hombre de mucha sabiduría, un hombre celoso, que adoraba nomás a su Dios. Pero una vez se fue tras una mujer y, como quien dice, la autohizo su diosa. Aunque no dice la Biblia, pero los actos hablan por sí mismos, hermano Vicente. La hizo su diosa. ¿Por qué? Porque fíjense, en este hombre ni por nada se le inclava a otro Dios, ni por nada buscaba Salomón desagradar a Dios, ni por nada buscaba él adorar a otro Dios, a ninguna estatua, a nada. Pero un día halló una mujer que se enamoró y le gustó, y ¡pum!, encontró a su diosa Diana. ¿Por qué digo eso? Porque a través de esa mujer, como esta mujer no era creyente del Dios Yahvé, del Dios Jehová, como no era creyente, ¿verdad?, la llevó a sus dioses paganos. Tanto que Salomón le hizo altar a esos dioses y se les llegó a hincar y a doblar rodilla. ¿A dónde iba Salomón? Directo de cabeza al infierno. Y si Salomón muere en ese momento, ¡pum!, va a los infiernos. Pero Salomón, después nos damos cuenta, no en el libro de los Proverbios, no en el libro de los Salmos, sino en los Eclesiastes, miramos su arrepentimiento. Miramos su arrepentimiento y Dios le dice: vanidad de vanidades. Todo es vanidad, dice. Se dio cuenta que fuera del Dios verdadero, todo es vanidad. Sí, la Biblia nos demanda algo, a los varones y a las mujeres. Nos demanda que seamos fieles con nuestras mujeres, que las amemos. Y la mujer al marido. Pero está diciendo a su mujer. Mas no puedes adorar a tu mujer, mucho menos idolatrarla. Pero resulta que cuando un hombre va y deja a su mujer y se quiere echar una canita al aire, como le dicen, un taco ajeno, ¿verdad? Y siendo cristianos, ¿qué es eso de que taco ajeno y qué canita al aire? Eso está mal. Entonces hacen su diosa y al rato dejan al Dios verdadero y lo cambian por Egipto, por el mundo. A mí me pasó que una vez se estaba muriendo una niña de cáncer. Le daban 3 días los doctores, 3 días de vida. Yo nunca había visto a esta niña ni nada. Yo estaba en mi trabajo y empezaron a levantar ahí dinero, ¿verdad?, porque pues para la funeral, porque ahí estaba el papá y trabajaba en el trabajo. Yo ni lo conocía. Era una fábrica grande, como trabajaban como unas 100 y algo personas. Yo no lo conocía, no estábamos en el mismo apartamento. Pero ahorita que andaba levantando ofrenda, y cuando empezaron a levantar el dinero, le pregunto al supervisor, yo le digo: oye, ¿para qué es este dinero? ¿verdad? Dice: es que hay una persona aquí, un trabajador aquí, que su hija le da 3 días de vida, está a punto de morir, tiene tumores cancerosos en la cabeza y no sé dónde más, ¿verdad? Dice, y se va a morir. No, hombre, me dio una tristeza, una congoja en mi corazón, ya no podía ni trabajar. Dios me empezó a hablar del mismo trabajo y me empezó a decir: Dios, quiero que vayas. Señor, pero yo no la conozco. Quiero que vayas. Sí, Señor. Salí del trabajo, pero antes de eso investigué dónde está la niña. Me dijeron que estaba en el hospital Loma Linda. Pues voy a ir. Saliendo, no pudo ir nadie conmigo. Mi esposa no pudo ir, ningún amigo, nadie. Pues yo solo. El Señor me quería a mí solo. Pero en el camino, hermanos, iba llore y llore y llore y llore y llore, de dolor de alguien que no conozco. Y ¿qué es esto? Yo iba llore y llore, me dolía tanto esa niña, si nunca la había visto, no nada, pero era el amor de Dios que se había incrustado en mi corazón. Y yo iba llorando en el camino, mis hermanos,
Y cuando llegué, en aquel tiempo yo no era pastor, yo era evangelista, ¿verdad? Me acuerdo que llego, iba con mi Biblia, y la niña estaba en lugares, ¿cómo dice? Extensivos. Extensivos. Y para entrar ahí tienes que poner un botón, poner un código, no sé qué tanto. Hermanos, parecía que el ángel de Jehová iba delante de mí. Las puertas se abrían, pum, pum. Yo me quedé con la boca abierta. Y hasta me dijeron, ¿usted es pastor? Y digo, no, no soy, pero soy hijo de Dios. Me miraban con la Biblia y iba vestido así como ando ahorita, ¿verdad? Llegué donde estaba la niña. Pues, ¿cuál es? Y ya, porque tú llevas al Espíritu de Dios en ti, y tú como que tú sabes todo. Llegué y estaba una señora gorda ahí sentada. Ahorita van a ver por qué les estoy diciendo esto. Estaba esta señora ahí, y llego y la toco, y despierta porque estaba dormida. Y le dije, ¿sabe qué? Vengo a orar por su niña. ¿Quién es usted? Le dije, usted no me conoce. Le pidió trabajo a su esposo, tampoco lo conozco, pero Dios me mandó aquí. Pues sabe que ya han venido sacerdotes, ya ha venido mucha gente a orar, y mi hija sigue igual, como diciendo, lárguese. Y me le quedo viendo en los puros ojos. Y le digo, señora, le dije, a mí Dios me mandó, yo vengo a orar por su hija, le dije, pero primero voy a orar por usted, que Dios le dé fe. Y empiezo a orar por ella y empieza a chillar la señora. Y me empieza a confesar. Y ahí es donde está el testimonio que da con la predicación. Y me dice, la niña tiene 12 años de edad. Exactamente la edad que tiene ella. Es la edad que dejé de ir a la iglesia cristiana cuando me casé con un católico. Dejó al Dios verdadero y se fue atrás de las imágenes. Si ella se haya casado con el que se casó, está bien, pero que no haya dejado al Dios verdadero, yo pienso que esa maldición no viene con la niña. Y se los voy a explicar con la propia Biblia. Vámonos, ¿verdad? Cuando estábamos, que vamos a ir a Éxodos 20, váyanse a Éxodos 20, y van a ver por qué le vino esta maldición. Hay maldiciones que vienen sobre nosotros, porque nosotros con nuestra ignorancia, en vez de las atraemos, la buscamos. Las maldiciones vienen a través de los demonios. Pero los demonios vienen con autoridad y permiso del Dios verdadero. Fíjense aquí. Dice, y habló Dios a todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Fíjate lo que está diciendo. Mucha gente me ha dicho, pero no hay que tener fotos en nuestras casas, sí, pero que está diciendo que no le brindas culto, que no te le hinques. Nosotros podemos tener una foto de nuestros hermanos, de un amigo, no te le vas a hincar, no le vas a traer culto. Pero resulta que la gente le trae culto a estas imágenes y la hacen su Dios. Y yo creo que Dios está molesto por estas cosas. Y sigue estando molesto, porque el mundo sigue haciendo sus esculturas. Y mira, pues las maldiciones que vienen. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y aquí entra. No te inclinarás a ellas, dice, ni las honrarás, ni siquiera puedes honrarlas. Fíjate, ni las honrarás. Mas sin embargo Dios dice, fíjate lo que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Sin embargo, ¿qué está pasando ahorita con los jóvenes que están viendo en internet? ¿Qué está pasando con los jóvenes? No están honrando a sus padres. Sus padres allá, sufriendo. Y tú allá en el baile, ni llegas a dormir. O quizás tus padres están por allá en otra tierra y tú estás aquí en Estados Unidos y tú ganando la feria aquí. Y se te olvida que tus padres necesitan una tortilla y un taco de frijoles. No los estás honrando. Pero si estás honrando al ídolo, al Dios ídolo de la mujer, y al Dios ídolo de la cerveza, y al Dios ídolo de la música y la droga. Entonces, a causa de eso, vienen maldiciones sobre ti. Y tú dirás, pues yo estoy bien, no estoy mal. Espérate, si dice la Biblia que viene, viene. Dios le da a mucha gente, le da oportunidad de que se arrepienta.
muchos alcanzan a arrepentirse y vienen con el verdadero Dios, que es donde saliste de por. Mira, te voy a decir un secreto. Cuando tú, antes de nacer, antes de estar en el vientre de la madre, estás en el seno de Dios. Antes de que Dios te ponga y te deposite a ti en el seno de tu madre, estás en el seno de Dios. Y luego ya te pone, pum, en el vientre. Quiero que sepas. Y lo vamos bien claro. No recuerdo qué salmo habla de eso muy bien ahorita, donde el rey David mismo dice que antes de que él estuviera en el vientre de su madre, no estaba en el vientre de su madre, dijo que él miró, dice, mis embiones, dice, vieron tus ojos. O sea, vio al Señor. ¿Sí me entienden? O sea que Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya te tenía hecho, ya más para depositarte. ¿Sí me entienden? En el vientre de la mujer. Así, mis hermanos, por ejemplo, mi esposa, que mi esposa no podía tener hijos, llegó un momento en que Dios verdadero deposita a David, mi hijo, en el vientre de su madre, ¿verdad? Y este niño le sirve a Dios. Pero miren la maldición que viene. Vivo, vámonos al 5. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, dice, ¿verdad? Pero como les dije, están honrando a que no tienen que honrar. Están honrando y tirando su dinero. Muchos están tirando su dinero en el mundo. Lo están tirando ahí. Honrando al alcohol y honrando a la droga y honrando a la mujer ajena. ¿Por qué a la mujer ajena? Porque muchos están casados y andan por allá, que si una canita al aire, arriesgando a agarrar el SIDA, que es maldición, o otras tantas enfermedades que hay. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que el pecado es muerte? Y sí es cierto, el pecado es muerte, hermanos, porque una persona que anda en el mal va a acabar mal, y una persona que anda bien va a acabar bien. Si un hijo de Dios muere, ¿a dónde va a ir? ¿Quién me puede decir aquí? Al cielo. Al cielo. Y si un hijo del diablo muere sin Dios, ¿a dónde va a ir? Al infierno. Al infierno. Dice la Biblia que ¿quién va a venir por el que muere en pecado? Los diablos. Los demonios vienen por eso, los llevan al seno ¿de qué? En el seno del infierno. Y cuando muere un hijo de Dios, que en la cual Dios llama que duermen y no mueren, ¿a dónde lo lleva? Al cielo. Pero miremos el 6. Quedamos que el 5 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Fíjate que dice Dios que es un Dios celoso, Dice celoso, que visito la maldad. Fíjate, aquí no quiero que entiendan, que visito la maldad sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ok, ¿a quién visita el Señor con esta maldad? A los que lo aborrecen. Ahora, hay mucho cristiano que aborrece a Dios. Lo voy a repetir. Hay mucho cristiano que aborrece a Dios. Muchos dirán, ¿cómo un cristiano va a aborrecer a Dios? Sí, lo aborrecen. ¿Y saben por qué lo aborrecen? Porque lo desobedecen. Y eso es rebelión. Entonces Dios está llamándole que la aborrecen. Por ejemplo, tú puedes decirle a tu hijo o a tu hija, a tu esposa, le puedes decir, es que mija, yo te amo. Yo te amo, mija, yo por ti doy la vida. No, hombre, mija, yo jamás te pondré un cuerno. Pero el día que la mujer se da cuenta que el esposo anda allá con el rábano allá haciendo cosas que no debe, ¿qué le va a decir la mujer? Lo va a maldecir. Va a estar con un celo y un enojo. Le va a decir, no, que me amabas, ¿dónde está tu amor? Si me hayas amado, no te hayas metido con esa greñuda. Ojalá y te mueras en el acto, ojalá y te pegue una enfermedad. Lo está maldiciendo. ¿Y qué creen? Esa maldición toma efecto en él. En que él diga, no, mira, pero yo soy cristiano, no sé qué me pasó. Aborreció a Dios. ¿Por qué lo aborreció? Porque se rebeló. Si me entiendes, ese no era amor que él le tenía ni a ella ni a Dios. Y pum, ¿qué creen? Los demonios lo tapizan. Porque dicen los demonios, yo tengo licencia de traer el cielo para venir y hacerte daño. Y sí es cierto. ¿Y sabes por qué? Él le dio licencia al diablo. ¿Por qué le dio licencia? ¿Por qué? Porque le dio la licencia porque aborreció a Dios y empezó a buscar a la Dios mujer, a la Dios Diana. Y empezó a hacer mal y ¡pum! Se empezó a tapizar de maldiciones. Se empezó a tapizar de maldiciones, ¿verdad? Y ahí empezó todo el mal en la persona.
¿Sí me entienden? Entonces, Dios siempre quiso bendecirnos. Por otro lado, aquí miramos esta maldición, ¿verdad? Que a tanta persona, hay mucha gente en el pueblo de Dios que está recibiendo esas maldiciones. Y dicen, muchos dicen, no, pero yo cuando me convertí a Cristo, Dios me perdonó, se quebró toda maldición. Muy cierto. Se quebró toda maldición, se rompió toda maldición. Pero resulta que si tú abres la ventana de tu casa, va a entrar el viento maligno y tu maldición va a entrar. Porque tú no estás abriendo esa ventana que Dios no te dijo que abrieras. Entonces, aquí resulta que esta persona desobedece a Dios, y al desobedecerla, los demonios van y dicen, no, yo tengo licencia. Mira, el diablo, mis hermanos, se sabe la Biblia. Se la sabe más que nosotros, de memoria, pero no se la sabe profundizar, ni sabe lo espiritual, no sabe lo que está escrito, lo literal, pero no te lo va a explicar como te lo explica una persona de Dios. Pero resulta que sabemos que el diablo se la sabe, porque él mismo se la empieza a recitar a Jesús. Y acuérdate que hay un debate entre Jesús y él con la palabra que dice, escrito está, y escrito está, y ahí estaban diciéndose uno al otro, recitando el Viejo Testamento. Satanás y Jesús. Y nos miramos eso, ese debate lo miramos en Mateo 4, en adelante. Hasta leemos como del 4 al 13, y ahí miramos cuando Jesús va en el ayuno y Satanás llega a tentarlo, y Satanás empieza a recitarle la Biblia. ¿Sí me entienden? Pues mis hermanos, Satanás llega con esta autoridad, que si Satanás le hablara audiblemente a la persona, le dijera, no, pues mira, en Éxodos 20, del 1 al 6, ahí dice bien claro, si tú aborreces a Dios, yo tengo derecho a ti. Resulta que vienen contra ti, vienen maldades, y resulta que a mí me toca, yo soy el verdugo. ¿Cómo lo ves? A veces que ahorita te voy a hacer daño, y empieza a hacerle daño a la persona, hasta que la persona llega a tener un arrepentimiento genuino delante de Dios. Entonces pide perdón a Dios, y le dice a Dios, Señor, ya me voy a portar bien. Dios es tan bueno que lo perdona, y llega y le dice al diablo, uy. El diablo se va corriendo. ¿Por qué? Le tiene miedo a Dios. Si Dios no hizo al diablo, pero hizo a luz bella, y de ahí se transformó Satanás. Mis hermanos, Dios no hizo al ser humano contaminado. Dios hizo un Adán y hizo un Eva perfectos, pero con la desobediencia se contaminaron y quedamos contaminados nosotros, hasta que vino Jesús y nos quitó esa contaminación. Pero muchos menosprecian la sangre de Cristo y empiezan a hacer el mal, y vienen las maldiciones en su vida. Así que sí está bien que si tú, mi hermano, te portaste mal, andas en el mundo, regresa al Señor, pero ve con tu pastor y dile, Señor, pastor, quiero que reprenda en mí toda maldición. La necesitas, mi hermano. Es como que vas a empezar de nuevo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. A todos mis hermanos, si nos vamos a Jeremías otra vez para empezarnos a acoplar donde estábamos, vamos a Jeremías 13 otra vez, ¿verdad? Me dicen cuando ustedes están entendiendo bien clarito. Amén. En Jeremías 13, como dije, dice, así me dijo Jehová. Voy a leer de nuevo. Es muy importante la lectura. A mí no me gusta predicar a medias, me gusta predicar que se entienda. Dice, así me dijo Jehová. Ya está en Jeremías 13, 1, ¿verdad? Dice, así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y ciñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré, dice Jeremías, y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos, dice. ¿Dónde lo puse? ¿Sobre qué? Sobre sus lomos. Dice, vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Eufrates y escóndelo allá, en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Eufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Eufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Eufrates y cavé y tomé el cinto del lugar. Te dije que te fueras a con Toño, amiga, por favor, y le busque la cita. Entonces fui al Eufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová,
Así haré pudrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para prostrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno, ¿verdad? Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Y ahora, mis hermanos, les digo, fíjense, la primera tribu que menciona aquí Dios, el pueblo, la tribu de Judá. Y quiero que vean esto. Aquí da profundo esto. Al pueblo de Judá. Se dirige precisamente a ese pueblo. ¿Sí me entienden? Que estaban, los estaba viendo el Señor ya podridos. Porque estaban echando a perder. Se estaban echando a perder porque se habían salido del orden de Dios. Se habían salido de las ordenanzas de Dios y se estaban echando a perder. Estaban empezando a apestar a podridumbre delante de Dios. Cuando Dios quiere que huélamos olor grato, ¿verdad? Hablando en lo espiritual. Pero mis hermanos, ¿qué miramos aquí? Porque es que precisamente de la tribu de Judá vino el Cristo. De la tribu de Judá Dios saca a Jesús y nos quita lo podrido. A través de la sangre del Cordero nos quita la podridumbre, nos quita lo podrido, mis hermanos. ¿Sí me entienden? Pero resulta que, como leímos en Éxodos 20, del 1 al 6, mis hermanos, miramos ahí, ¿verdad?, que mucho cristiano se vuelve a la diosa Diana, a la mujer diosa. ¿Y qué vienen? Vienen maldiciones sobre esas personas. Vienen maldiciones, mis hermanos, sobre esas personas. Y hay muchas personas que están sufriendo porque están podridas, espiritualmente hablando. Estarán muy bien por fuera, su físico luz hermoso, pero por dentro Dios mira podrida a esa persona. ¿Por qué? Por el pecado. Acuérdense bien que la lepra identifica al pecado en la Biblia. Y mucha gente está leprosa delante de Dios. Pero mis hermanos, hay que arrepentirnos, hay que volvernos a Dios, mis hermanos, a que el Señor nos perdone, ¿verdad? Y que nos ayude. Y dile a tu pastor al regresar a la iglesia que reprenda toda maldición. Que tú veas, ¿cómo se dice? Recuperado, veas agarrado, pues, maldiciones por desobedecer a Dios, por ir del camino equivocado, ¿verdad? Agarraste un montón de podridumbre y Dios te mira podrido. Por eso cuando tú le oras a Dios, no te escucha, no te oye, porque voltea y no ve la sangre de Cristo. Ve podridumbre, porque tú tomaste la sangre de Cristo y la tomaste por inmunda y le hiciste un lado. Es donde tú tienes que hablar con el Padre y dile: Señor, perdóname. Señor, yo quiero que me perdones y yo quiero que quites toda maldición que yo he tomado. Porque una de las maldiciones que también viene en aquel que rechaza a Dios, ¿verdad? Vamos a ver San Juan 6:36. Vamos a San Juan 6:36, mis hermanos. San Juan 6:36. Gloria a Dios. San Juan 6:36. San Juan. San Juan 6:36. Miren, para si no queda todo lo que estoy hablando. Miren. San Juan 6:36 dice así: gloria a Dios. Dice, ¿están ahí? Amén.
Dice, mas os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. En pocas palabras, mis hermanos, tú dices que creíste en Él, pero te fuiste detrás del mundo. ¿Y qué quiere decir? Que en vez de que creíste, lo aborreciste, ¿verdad? Pero si tú te arrepientes, Él dice aquí, yo no te echo fuera. O sea, te va a recibir de nuevo. Te va a recibir de nuevo y te va a quitar lo podrido. Él te lo va a quitar, mis hermanos. ¿Te va a quitar qué? La podridumbre, mis hermanos. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Es muy importante que nosotros entendamos, mis hermanos, ¿verdad? Que si andamos mal, nos regresemos al Dios verdadero, ¿verdad? Para que nos quite lo podrido y empiecen a descender bendiciones del cielo. Quizás tú has estado mal delante de Dios y estás en pura maldición. Ya es tiempo de que te pongas bien con Dios y reciba las bendiciones que Él tiene para ti. Y para eso, miren, hermanos, vámonos a San Juan 3:36. Estábamos en el 6, vámonos al 3. Váyanse al 3. San Juan 3:36. ¿Están ahí? Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué está sobre él? La ira de Dios. ¿Y por qué? Porque no cumplió los mandamientos del Éxodo, ¿verdad? Que era el capítulo 20, del 1 al 6, ¿verdad? Y Dios lo tomó como que ni estaba creyendo en su Hijo, sino que Dios a causa de eso empieza a aborrecer a esa persona y deja que Satanás vaya y lleve esa maldición. Entonces, mis hermanos, quizás ahí está tu respuesta que has buscado, que tú digas, ¿cómo está eso si yo soy cristiano? Pero tú sabes que andas mal delante de Dios y ya quizás te está yendo para la patada, ni un, todas las puertas cerradas, o que ya estés enfermo y no hayas ni qué hacer. Ya sabes por qué. Estás aborreciendo a Dios con tus actos. Aunque digas que tú crees en Él, no estás creyendo en Él. Y a causa de eso, Dios, ¿verdad? Como leí aquí en el 36, ¿verdad? Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Aquel que dice que cree, hace las cosas de Dios y oye la voz de Dios. Pero el que rehúsa creer en Él, ¿qué pasa? ¿Verdad? Dice, verá la vida. Dice que el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y es de Satanás. Dice, bueno, me traigo licencia de Dios para venir a ser eterno. Dios se retira y va Satanás y pum, pum, pum. Empieza a hacer y deshacer con aquella persona y la empieza a hacer daño, mis hermanos. Entonces es muy importante que nosotros, mis hermanos, se nos quede en cuenta que cada mañana que tú te levantes, varón o mujer, cada mañana que te levantes, híncate, habla con papá, y cada que tú te pongas el cinto en tu pantalón, acuérdate del cinto que le dijo Dios a Jeremías, que llevara al Eufrates en una de las peñas y con una hendidura lo metiera ahí y se pudrió. No permitas que tu vida se pudra delante de Dios así. No permitas. Acuérdate que Jesús ya vino, y Él vino para deshacer las obras del diablo. Aleluya. ¿Ah? Y quiere vida eterna para cada uno de nosotros. Es lo que Él quiere. Vida eterna para cada uno de nosotros. Pero resulta que nosotros, para heredar algo, siempre hay una regla. Si yo fuese rico, mis hermanos, yo, Pedro de la O, si yo fuese rico, si yo tuviera millones de dólares, ¿verdad? Y tuviera 5 hijos, pusiera una herencia, trajera al abogado y le dijera, ¿sabes qué? Pon aquí, le dejo tanto a mi hijo, le dejo tanto a mi hija, le dejo tanto a mis gemelitos, le dejo tanto a mi hijo. Pero, ahí está la regla, tienen que ir a la iglesia todos los domingos, tienen que estar santificados con Dios,
Y usted, abogado, como usted es un pastor, yo quiero que usted se encargue al pie de la letra que mis hijos sí están cumpliendo. Porque el que no cumpla, no recibe herencia. Así Dios. Dios, a través del Hijo, a través de su sangre preciosa, nos da la eternidad. Pero Jesús dice, no adulterarás, no matarás, no tomarás la mujer de tu prójimo, y no adorarás dioses ajenos. Nos empieza a decir un montón de cosas, un montón de estatutos, ¿verdad? Que no nos embriaguemos. Nos empieza un montón de cosas que nos tiene aquí en la Biblia. Y resulta que la pisoteamos. Entonces esa herencia, que es la vida eterna, se anula. Y en vez de recibir la herencia del cielo, recibimos la herencia de Satanás, que es el lago de fuego, que es el infierno. Todo por desobedecer la regla que Él puso aquí. Hay muchos que piensan que porque ya aceptó a Cristo en su corazón, ya tiene el cielo ganado. Bueno, si tú obedeciste todas sus reglas de la herencia que Él dejó, sí, cierto, está ganado, pero no por ti, por Dios. Pero hay un estatuto, hay unas reglas que Él nos dejó, que hay que obedecer, estas normas que están aquí escritas. Si tú las rechazas, la herencia que Dios te dio, tú mismo la estás rechazando y pierdes la herencia del cielo. Hay una doctrina por ahí que están diciendo, el salvo siempre salvo. Mentiras del diablo. A ver, el diablo, ¿por qué el diablo no siguió siempre salvo, pues? La regó allá en el cielo y fue lanzado fuera del cielo. Si fuera siempre salvo, pues, también el diablo fuera salvo, no hubiera diablo. No, mis hermanos, no se dejen de engañar. Pórtese bien, porque Dios lo va a desheredar, ¿eh? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, mis hermanos, aquí carnalmente hablando, aquí hay padres y hay madres, ¿verdad que a nuestros hijos queremos lo mejor para ellos? Y si tenemos dinero, queremos darles lo mejor. Pero ¿saben qué? No hay ninguna herencia mejor que la que Dios nos ha dado, que es la herencia de la eternidad. Y ahora nosotros como padres a nuestros hijos, mis hermanos, tenemos que hablarle de esa herencia. Y si le dijo, ¿sabes qué, mi hijo? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, hijo mío. Mira, obedece a Dios, apégate a su palabra, a su sabiduría, y no morirás, y tus días serán largos. A tu hijo, llénalo con palabra, háblale de esta herencia, y yo te aseguro que esta herencia que Dios nos dejó, vale más que todo el dinero que haya, que todo el dinero que haya en el mundo. Vale mucho más esta herencia que no tiene precio, no se puede comprar. Pero sí, mis hermanos, se nos fue regalada, y un regalo se puede perder. Un regalo se puede perder, mis hermanos, porque si yo a mi esposa le digo, ¿sabes qué, mija? Te regalo esta casa. Esta casa vale $1,000,000. Te la regalo, pero fíjate lo que te voy a decir. Tú tienes que cuidar, no perderla. Y eso, como no perder, ya está pagada. Pero resulta que yo le digo, ¿sabes qué, mujer? Te voy a tener que dejar. ¿Cómo vas a dejar? No, tranquila, mi morena. Tranquila, no, está buena. Tranquila, mujer. Tranquila, mi buena. ¿Verdad? Entonces, yo te voy a dejar por 3 años, porque voy a ir a evangelizar muy lejos, Dios me mandó. Y resulta que ella, como no estoy yo, ¿verdad?, se le hace fácil desviarse, y por andar con sus cosas, hasta pierde la casa, y llego yo, y ni casa ni nada. ¿Dónde está el regalo que te di, mujer? Y así Dios nos va a demandar. ¿Dónde está el regalo que te di, hijo? Te vas a agachar. Señor, pero yo eché fuera demonios en tu nombre. Desechados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Así nos va a decir, porque no cuidamos la herencia que Él nos dio, el regalo. Entonces, quiero que los que me están oyendo ahí en internet y creen que el salvo siempre es salvo, se pongan a meditar.
Y pregúntate si eso es cierto. ¿Sabes por qué? Te están engañando. Te están engañando. Entonces, mis hermanos, vámonos al versículo, vámonos al capítulo 18 de Jeremías. ¿Están ahí? Y es el último. Nomás tenían 2 versículos, pero ya tanto predicamos, pues, empieza a fluir y salen más versículos. ¿Ah? Bueno, dice en Jeremías 18, versículo 1 hasta el 6. Vamos a leer. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Fíjate, ¿por qué no se las dijo ahí? No, tenía que ser un acto de obediencia a Jeremías. Jeremías puede haber dicho: ay, Señor, ¿por qué vas con el alfarero? De todo modo, yo ya sé cómo trabajan los alfareros. El alfarero pasa por fuego, el alfarero hace esto, hace aquello, y ¿para qué me mandas allá? Dime aquí, Señor. No. Jeremías aún tuvo que pasar esta prueba de obedecer a Dios. Fíjate lo que dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, ahí, dice, y ahí te haré oír mis palabras. Hay veces, mis hermanos, que Dios te dice a ti: vete a la iglesia, porque allí te voy a dar mis palabras. Ay, Señor, pero aquí en la casa puedo leer la Biblia, aquí puedo leer, aquí yo voy a oír tu palabra. No, vete a la iglesia, porque ahí te voy a hablar. O te puede, o viceversa. Dios te puede decir: vete a la montaña, hijo mío, porque así como le hablé a Moisés en la montaña, así te hablaré a ti. O te puede decir: vete al desierto, porque así como anduvo Juan el Bautista en el desierto, así derramaré mi Santo Espíritu sobre ti y te vos haré grande. Hay que obedecer a Dios. Jeremías sabiendo que cuando Dios le dice y le da este mandato, el que le dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Jeremías, me imagino yo, no que haya pasado, ¿verdad? Esto no está en la Biblia, pero al mismo tiempo sí está, ¿verdad? Jeremías fue el lector del Viejo Testamento. Claro que Jeremías conoció a Moisés. Y con el que el Señor le manda esto a Jeremías, ha de haber venido a memoria de Jeremías cuando Dios le manda a Moisés que vaya al pueblo de Egipto, editar a su pueblo, y un montón de mandatos que le da Dios a Moisés, entre ellos que vaya a la montaña, al Sinaí, y ahí iba a hablar, iba a dar los mandamientos. Se ha de haber acordado y obedeció. Ha de haber dicho: Dios de seguro me va a dar mandatos para el pueblo. Y sí es cierto. Así que es muy importante que obedezcamos al pie de la letra lo que Dios nos vaya a decir. Sigo. Y el 2 y el 3 dice: y descendí a casa del alfarero, o sea, fui, ¿verdad? Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Así hay mucha gente que es cristiana y se echa a perder en el mismo cristianismo. ¿Qué está diciendo, pastor? La verdad. Se echa a perder en el mismo cristianismo, mi hermano, porque resulta que en el cristianismo hay personas falsas que la Biblia le llama la cizaña, y llega a querer entre la cizaña, y la misma cizaña invita a aquel varón o aquella varona a tomar droga o a hacer sexo. Y por eso es que en las iglesias hay un vil desastre. En la propia iglesia se empiezan a echar a perder. Pero en la propia iglesia el Señor te puede sacar de la podredumbre y te puede ayudar. Porque aún cuantos pastores falsos están predicando y enseñando una palabra que ni siquiera está aquí. ¿Cuántos pastores quieren concubinas y toman mujeres diciendo que así, como el rey David, el rey Salomón,
tuvieron concubinas, yo ¿por qué no? Por ahí anda un pastor que tiene un montón de concubinas, que porque él también tiene derecho. Pues óyeme, tú me estás oyendo, y para acabarla te apellidas igual que yo. Dice, ya sabes quién, te estoy hablando a ti. Déjate de mensadas. ¿Qué concubinas ni qué 8 cuartos? Y los que me están viendo, todos los que se congregan con ese pastor, son muchísimas personas, porque tiene muchas iglesias. Todos los que me están oyendo saben de quién estoy hablando. Déjate de cosas, que concubinas ni qué 8 cuartos. No confundas ni metas la Biblia donde no tienes que meterla fuera del tiempo. Es tu esposa, nada más tu esposa y nada más tu esposa. Nada de que concubinas. Y no me digas, no, porque yo soy rey. Ajá, mijito, usted no es rey. Más que usted siga haciendo todo eso, nada más que una vaca mascando zacate. Pues no decirle la otra palabra, ¿verdad? Entonces, déjese de andar con esas mujeres, ¿verdad? Déjelas en paz. Déles palabra de Dios y no esté dando basura. Hermanos, aquí en la iglesia, discúlpenme, pero tengo que regañar a este hombre, exhortarlo. Te lo digo con amor, varón. Déjate de cosas, ¿verdad? Y no andes metiéndote con las mujeres de la propia iglesia. Tiene un montón de mujeres, que son sus concubinas, y las pone hasta de profetas, cuando no son profetas, y hace sexo con ellas, y ellas creen que son las concubinas de él. No hay tal cosa, no hay tales concubinas. Jesús, hay cosas que las habló bien claras. Nada más tu esposa, y se acabó. Que si yo te miro un día en la calle a ti, te voy a poner la Biblia en la cara y te la voy a refregar. Es que pídele a Dios que no te encuentre en la calle. No, y lo voy a hacer. Si un día me encuentro a ese pastor, se la voy a refregar en la cara. Y le voy a decir, mira, vamos a leer juntos ahorita. Le voy a sacar esos demonios que tiene en el cuerpo. Son los demonios, mis enemigos, son los demonios que traes allá adentro, no tú. A ti te ama el Señor y yo también. Y si te voy a refregar la Biblia es para que Satanás, el que está dentro de ti, la mire bien. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ok, entonces estábamos leyendo el 18.1, ¿verdad? Y me quedé que dice que descendió a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda, hablando del versículo 3. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y el 5 dice, entonces vino mi palabra de Jehová diciendo, entonces ya le habló. Primero Dios lo manda que mire el trabajo del alfarero. Y Dios le habla después que Jeremías miró cómo aquel hombre tomaba aquella vasija, pero cómo le salía mal y se les desbarataba en sus manos, se rebelaba aquel barro contra su hacedor. Y así mucha gente se rebela contra Dios que lo hizo. ¿Al caso tú tienes más poder que Dios? ¿Al caso tú tienes la sabiduría que tiene Dios? ¿Acaso tú eres eterno? Pues no, ¿verdad? Entonces cállate y obedécelo. Ahora, ¿por qué digo eso? Parece que soy duro, pero es la Biblia. Cuando Dios le empieza a hablar a Job, ¿qué dice Job? Señor, pongo mi mano y me callo. Se cayó. Y Dios le dice, ¿dónde estabas tú? Cuando yo fundaba la tierra, dime sobre qué está fundada. No puedo decir nada, ¿verdad? Y el 6 dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Mis hermanos, hay hermanos, fíjense lo que les voy a decir, para que entiendan el trabajo del alfarero y lo entendamos. Hay hermanos que se están portando bien. Hay hermanos que se portan de maravilla con Dios. Pero ¿sabes qué? Un alfarero, ¿qué hace? ¿Qué pasa por el fuego? ¿Quién me puede decir? El alfarero. Después que forma lo que va a figurar, ¿dónde lo echa? ¿Y qué hay en el horno? ¿Qué hay, mami? Hay fuego. Es lo que era que dijeran esa palabra, fuego. Hay fuego, pero nada de jugar, Hay fuego de lumbre. Entonces hay muchas personas
aún yo llegué a pasar por ese fuego, donde viene un sufrimiento por unos años en tu vida. Sufres y sufres y sufres, pero estás creciendo espiritualmente. No es que el Señor, no estás en maldición, estás en crecimiento espiritual. Estás pasando por el fuego. Estás pasando por el fuego, pero después que salgas de aquel fuego, aquel alfarero te toma con aquel amor. Te toma. Es decir que esta es un, ¿qué vamos le llamaremos? Un cántaro que hizo el alfarero y titifica tu vida, tú. Y te toma con aquel amor, aquel alfarero que titifica a Dios. Y lo agarra y lo empieza a sacar el vidrio. Pero ¿saben qué hace aquel alfarero? Empieza a poner su sello de su compañía. Así Dios cuando te hizo, Él puso un sello sobre ti. Y dice la Biblia que es el sello del Espíritu Santo. Y te sella y dice, propiedad privada. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero resulta, mis hermanos, que después que ha sacado del fuego, fíjense lo que pasa también. Cuando es sacado del fuego, mis hermanos, también lo empieza a refinar, lo empieza a afinar, lo empieza a curar. ¿Para qué? Para que aquel barro dure mucho tiempo. Pero en el término espiritual, para que dure una eternidad. Así hizo Dios aquel monito y aquella monita, Adán y Eva. Los hizo para que duraran una eternidad. Para eso los hizo. Y como nosotros nos derivamos, vinimos de ese mismo barro, vinimos de esos mismos elementos de la tierra, que Adán y Eva, estamos hechos de una manera perfecta, para que vivamos toda una vida. Dios no quiere que estemos enfermos. En los tiempos antiguos, mis hermanos, en los tiempos cuando Dios sacó al pueblo de Israel, aquellas 12 tribus de allá de Egipto, dice la Biblia que por años, anduvieron dando vuelta 40 años ahí en todo el desierto, pero dice que nunca se enfermaron, salvo cuando desobedecían y que venía lepra, pues la misma lepra que les mandaba Dios por testarudos. Pero fuera de ahí no se enfermaban, ni andaban preocupándose por zapatos ni por ropa, no se les envejecía. No, quiero que vean el poder que tiene Dios. Tiene un poder enorme. Tiene un poder enorme, mis hermanos, Dios. Así que hay que tener en cuenta que Él lo puede todo. Y que si tú sientes que Dios te tomó en sus manos, deja que Él te forme. La Biblia dice que Él iba a tomar y afinar a su pueblo. ¿Y saben qué? Nos está afinando. Y nos va a seguir afinando hasta el día de su venida, como dice en el libro de Tesalonicenses capítulo 4, ¿verdad? Del día de su venida. Ahí va a ser el último manazo. Vamos a acabar terminados, porque vamos a quedar transformados, dice la Biblia. Que va a ser un cuerpo incorruptible, un cuerpo que va a pasar paredes, porque va a tomar la eternidad. Un cuerpo como el de Jesús vamos a tener. Va a ser el mismo, pero va a ser transformado, igual como lo ves en la computadora, que le pones un disco duro, nuevecito, y automáticamente ya. Y es lo que Dios nos va a hacer, nos va a poner un disco duro, en el cual va a transformar todo el cuerpo, la vergüenza nuestra, ¿verdad? Y vamos a quedar eternos. Nunca vamos a morir. Imagínense ustedes. ¿Qué nos cuesta obedecer a Dios? ¿Qué nos cuesta? Nada. Esforzarnos nada más. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hasta aquí con la predicación.